Ya. Quedamos en la última clase. ¿Ven la pizarrita? Sí. Sí, se ve. Ya, muchas gracias. Quedamos en la última clase. Vimos algunas reglas para derivar, ¿se acuerdan? Vimos la regla del producto, la regla del cociente, bueno, y la suma y la resta que se podían hacer directamente, ¿cierto? Entonces coloqué este ejercicio para que lo vayamos trabajando, que aquí tendríamos, ¿qué regla tendríamos que ocupar acá? ¿Qué piensan ustedes? La de división. La regla del cociente. Muy bien, ya. Entonces, ¿les parece si les doy? No, mejor lo hago yo nomás, pues si ustedes ya trabajaron en esto, ¿cierto? Para que es solamente para recordar. Entonces, si calculamos la derivada de esta función, si calculamos la derivada de esta función, ¿qué teníamos que hacer? Era la derivada de arriba por la de abajo sin derivar primero, ¿cierto? Y la derivada de arriba sería la derivada de 3x es 3 más la derivada de 3x cubo es 3x cuadrado menos la derivada de 5x, perdón, de x a la quinta sería 5x a la cuarta, ¿cierto? Por la de abajo sin derivar. No recuerdo si habíamos hecho parece que sí en la pizarra. Bueno, pero es a modo de recuerdo nomás, ¿ya? Y después lo que teníamos que hacer era menos y derivábamos el de abajo y multiplicábamos por el de arriba sin derivar, ¿cierto? O, bueno, al revés, el orden de los factores en este caso no afecta. Así que voy a copiar el de arriba y lo vamos a multiplicar. Bueno, no me va a quedar mucho espacio. Lo vamos a multiplicar por el de abajo sin derivar. Entonces, ¿qué sería? La derivada de 2 es 0, la derivada de menos x cuadrado sería menos 2x más 4x al cubo. Y abajo lo que tenemos que escribir es el denominador al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí? Entonces ahí tenemos, bueno, y después se puede multiplicar término a término, quizás si sea necesario, y capaz que se va algo, no lo sé, ¿ya? Pero ahí en general esa es la forma de resolver. ¿Alguna pregunta antes de irnos ya de lleno a la regla de la cadena? No, profe. ¿No? Ya. Bueno, entonces vamos a comenzar a hablar un poco de la regla de la cadena. ¿Ya? Mi forma de introducir la regla de la cadena es la siguiente. A ver, ¿cómo derivábamos esta función? ¿Cuál es la derivada de esta función? 2x. 2x, muy bien, ¿cierto? Pero en realidad uno lo simplifica, porque lo que uno debería hacer, así como en estricto rigor, es, claro, pasar el 2 adelante, se le resta 1 al exponente y acá queda un 1 que no anotamos. Y lo que tendríamos que escribir es por la derivada de la variable. En este caso, ¿cuál es la derivada de x? Solo de la variable, así como que estuviera así. ¿Cuál sería la derivada de x? ¿X elevado a 0? Claro, Sí. o 1, ¿cierto? Que es lo mismo. Pero nosotros lo enseñamos así, pues decimos, no, al tiro, pasa adelante S, se mantiene la X, se restán los exponentes, pero lo que estrictamente es lo legal es derivar también la base. Pero como es uno, no lo ponemos.
¿ya? Pero en el caso que fuese así, por ejemplo, ahora les coloco una parecida, ¿ya? Si coloco una función g de x y les digo, miren, ahora tengo x cuadrado, oh, qué feo, x cuadrado más x menos 1 al cuadrado. ¿Cómo tendríamos que hacer la derivada de esta función? ¿De acuerdo a lo que les expliqué recién? ¿Qué hacemos con este 2? Lo pasamos adelante, igual que siempre, ¿o no? ¿Me escuchan? ¿O no? ¿O se pegó? ¿Aló? Sí, profe, se escucha. Ah, ya. Ya, entonces el 2 pasaría adelante, ¿sí? Se mantiene la base como siempre. Decíamos que era x, bueno, acá la base es x cuadrado más x menos 1 y se le resta 1 al exponente. Entonces nos queda 1, no lo anotamos. Por, entonces, la derivada, en este caso de la x, nos daba 1. ¿Cuál es la derivada de esta función, de lo que está en el paréntesis? 2x más 1. Muy bien. La derivada de x cuadrado, 2x, y la derivada de x, 1. ¿Cierto? Y esto lo podemos ordenar y podemos dejar 2, podríamos dejar 4x más 2, ¿cierto? Lo que hice fue multiplicar este 2 con este, porque no está al cuadrado, entonces puedo llegar y multiplicar. Pero este, como está al cuadrado, lo voy a mantener igual. Ah, no, no está al cuadrado, podría haberlo multiplicado igual. Bueno, pues lo dejo así también. Podríamos haber multiplicado el 2 por este también. Bueno, lo dejé así. También está bien. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda, algo que no se entienda? ¿Por qué dio 2x más 2? ¿Los 4x? Tiene toda la razón, es 4x. Gracias. Ah, Muchas gracias, yo me equivoqué. Aquí es 4, gracias. Ya, ¿alguna pregunta? no, profe, yo no tengo ningún. ¿No? No, profe. Ya. Recordemos entonces ahora cómo derivamos esta función. ¿Qué tenemos que hacer para derivar esa función? ¿Cómo lo derivan? Ahí ponerlo en potencia. Muy bien, excelente. Lo ponemos como una potencia. Entonces esto en realidad es lo mismo que escribir x elevado a un medio, ¿cierto? ¿Sí? ¿Y cómo derivamos esta función? Tiramos el 1 medio para adelante. Exacto, muy bien. Ah, estamos bien. Excelente. Entonces lo voy a anotar acá abajo. La derivada de esta función sería dejar el 1 medio adelante por x. ¿Qué hacemos en el exponente? Restamos 1. 1 medio menos 1 sería menos 1 medio. Y lo que tendríamos que hacer ahora es lo mismo de nuevo, ¿ya? Por, ¿qué cosa? La derivada de lo que está dentro de la raíz. ¿Perdón? ¿Aló? Ah, parece que se le quedó el micrófono prendido a alguien, ¿o no? Parece que sí. Ya, bueno. Ya, continúo. Entonces, derivamos igual que siempre, ¿cierto? Pero recuerden que en realidad, en estricto rigor, lo que tenemos que hacer es calcular la derivada de la base, o en este caso, lo que está dentro de la raíz. ¿Cuál es la derivada de la base o de lo que está dentro de la raíz? ¿Ah? ¿Alguien dijo algo? 1. 1, excelente, ¿cierto? Pero nosotros, como sabemos que cualquier cosa multiplicada por 1, el 1 es el neutro multiplicativo, no lo anotamos. Pero lo que deberíamos hacer es eso. Entonces, ahora
¿Qué pasa si yo les coloco la siguiente función? Voy a borrar acá, ¿ya? Esto ya se hizo. ¿Qué pasa si yo les coloco ahora una función h de x que sea la raíz cuadrada de x al cubo más x cuadrado menos x? ¿Cómo tendríamos que hacer la derivada de esta función? ¿Qué es lo que harían ustedes? Toda la función elevado a un medio Ya lo podemos escribir de otra manera, ¿cierto? X cubo más x cuadrado menos x elevado a un medio. Ya, entonces ahora para derivar esto, ¿cómo lo hacemos? Sacamos el 1/2 para que multiplique. Ya pasamos el 1/2 adelante multiplicando. Bien. ¿Qué más hacemos? copiamos la función tal cual. Copiamos la función de la base. Ya. X cubo más x cuadrado menos x. Y el exponente queda en ¿cuánto? Menos un medio. Muchas gracias. Muy bien. Menos un medio. Y ahora multiplicamos por... Por la derivada de la base. Por la derivada de la base, o sea, por la derivada de lo que está acá adentro. Muy bien. ¿Y cuál es la derivada de lo que está acá adentro? Tres x cuadrado más Ya, 2x menos 1. más 2x menos 1. Muy bien, excelente. Entonces, ahora esto lo podemos ordenar y vamos a tener, como este es negativo, pasa abajo, ¿cierto? Para que quede positivo, el 2 igual. Entonces nos va a quedar abajo 2, como es raíz, como es un medio, ¿cierto? Ahí. Y negativo queda una raíz abajo. Entonces nos queda x cubo más x cuadrado menos x un medio. Y arriba nos queda este de acá, ¿cierto? 3x cuadrado más 2x menos 1. Y ahí está la derivada. ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya. Veamos el siguiente. Voy a borrar lo que escribí. Voy a tener espacio acá al ladito. ¿Ya? Bien, pasamos al siguiente. Tengo la función logaritmo natural de x. ¿Cómo derivo esta función? ¿Cómo es la derivada de esta función? Uno partido por x. 1 partido por x. Muy bien, porque lo que hacemos es, bueno, ya sabemos que es 1 partido x, pero en realidad lo que hacemos, lo que hay detrás de esto es que yo mantengo el argumento, o sea, lo que está en el paréntesis, en el denominador, y arriba, este 1 es ¿por qué? Porque derivé esta variable, ¿ya? Por eso va el 1, porque es la derivada de lo de arriba, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa si yo coloco la siguiente función? Ah, bueno, voy a poner en rojo acá, que es porque es la derivada del que estaba ahí en el paréntesis de acá, ¿ya?
Entonces, ¿qué pasa si yo les coloco la siguiente función? ¿Cómo tendríamos que hacer la derivada de esta función entonces? Sería 1 partido la función. Ya, a La ver, función lo que partido está en de el argumento, en el argumento va abajo, ¿cierto? Sí, Ya, y el uno que poníamos, ¿por qué iba un uno? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dije? porque es la derivada de la función Del del argumento. argumento. Claro, de lo que está en el paréntesis del logaritmo natural, eso se le llama argumento. La derivada del argumento va acá arriba. ¿Cuál es la derivada del argumento? 4x elevado a 3 más 2x. Muy bien. ¿Sí? Ahí está la derivada. ¿Alguna pregunta? profe, ahí ¿Sí? sería elevado a 3. Elevado a 3, sí, gracias. Muchas gracias. Sí, lo arreglo al tiro. Ahí sí. Gracias. Muchas gracias por decirme. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ya. Ahora veamos la otra función que nos van quedando dos funciones. ¿Ya? Que sería el Euler elevado a x. ¿Cuál es la derivada del Euler elevado a x? Queda igual, lo mismo. Lo mismo, ¿cierto? La derivada es la misma, Euler elevado a x. ¿Por qué? Porque es la misma función, pero multiplicado por la derivada del exponente. En este caso, ¿qué tenemos en el exponente? ¿Qué tenemos en el exponente? Un 1. La x, ¿cierto? Y la derivada de x, ¿cuánto da? 1. Por eso no ponemos el 1. Pero tenemos lo que deberíamos hacer en estricto rigor es la derivada del exponente. ¿Ya? Entonces, veamos lo siguiente. ¿Qué ocurre si yo les coloco la siguiente función? Por ejemplo, así. ¿Cómo tendríamos que derivar, de acuerdo a lo que les acabo de decir, esta función? ¿Cómo tendríamos que hacerlo? Quedaría el 2x más 1. Ya, la derivada del exponente, ¿cierto? Quedaría 2x más 1, bien, multiplicado Por lo mismo, por por la Euler. misma función, excelente. Quedaría así. Muy bien. ¿Alguna pregunta? Todo claro para mí. Ya, Sí. ya. La última función que nos estaría quedando por ver ahora es la función coseno. ¿Cómo derivamos la función coseno?
menos seno de x. Muy bien. La derivada de esta función, aquí va. La derivada de esta función es menos seno de x. Pero en estricto rigor lo que deberíamos hacer es menos seno de x por la derivada del argumento. En el argumento tenemos un 1. Entonces sería por 1. ¿Ya? Y lo ponemos delante del seno para que quede más bonito. ¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer es multiplicar por la derivada del argumento. ¿Ya? Entonces si pusiera una función así, por ejemplo, voy a poner acá, seno, la función seno de 7x cuadrado menos 1. ¿Cuál sería la derivada de esta función? ¿Cómo la trabajaríamos? Sería coseno de la función Ya, coseno de 7x cuadrado menos 1, ya. ¿Qué más? por la derivada del argumento, que sería Muy bien, 14x. claro. Por la derivada del argumento, que en este caso sería 14x menos 0, o sea, 14x. Y ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Profe, Sí, ¿podemos repasar un poquito más eso del seno y el coseno, la sí. trigonometría? Vamos a hacer más ejercicios ahora. ¿A eso se refiere? Sí. O, sí, sí, vamos a hacer más. Sí. Yo le estoy explicando que es como lo más básico. ¿Ya? Ahora vamos a hacer ejercicio y vamos a ir repasando. Y bueno, cualquier duda me dice, me van diciendo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? No, profe. ¿No? Ya. Entonces, a ver, hagamos un ejercicio. Ya, vamos a hacer. Por ejemplo, pensemos en esta siguiente función. Ya, pensemos en esta función, ya igual esta no está tan fácil, ya, para que no se asusten, ya esto ya le estoy pidiendo harto, pero yo sé que pueden, así que por eso coloco una función así, ya. ¿Qué tendríamos que hacer? Hablemos primero de cómo resolveríamos este ejercicio entre todos. ¿Qué tendríamos que hacer para resolver este ejercicio, para calcular la derivada, ¿cierto? ¿Se entiende? Vamos a calcular la derivada de esta función. Primero ocupar la regla del cociente. Ya, muy bien, ocupamos la regla del cociente, ¿cierto? Excelente. Ya, vamos ocupando la regla del cociente. Espero que ustedes estén escribiendo. Si necesitan tiempo, me van diciendo. Ya, la idea es que esta clase se aproveche bien. Igual está grabada, la estoy grabando y cualquier cosa ven de nuevo el video, pero la idea es aprovechar el tiempo ahora. ¿Ya? Bien. La regla del cociente, ¿qué dice? Es lo que, con lo que comenzamos al comienzo de la clase, ¿cierto? Derivada de lo de arriba, del numerador. Derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Voy a poner acá en paréntesis. ¿Cuál es la derivada del numerador? Menos 2x seno de x cuadrado más 1.
Ya, la derivada de lo de adentro, ¿cierto? Sería 2x, 2x nomás, ¿cierto? Y la derivada del coseno, ¿cierto? Sería menos seno del argumento, x cuadrado más 1. ¿Sí? Ahí está la derivada del numerador. ¿Alguien tiene alguna pregunta con esa derivada? No, profe. ¿No? Ya, después, ¿qué teníamos que hacer? Colocar el de abajo sin derivar. ¿Sí? Ahora, ¿qué signo viene? Menos. Ya viene menos. ¿Y qué tenemos que hacer? La derivada del de abajo multiplicada por la de arriba sin derivar, ¿cierto? ¿Cuál es la derivada del seno de x cuadrado menos 1? 2x por el coseno de todo lo que está ahí. Muy bien. Sería 2x por la derivada del seno es coseno del argumento que sería x cuadrado menos 1. Y todo esto lo multiplicamos por lo de arriba. Ya lo voy a escribir chiquitito porque no me queda mucho espacio. Y es coseno de x cuadrado más 1. ¿Ya? ¿Y abajo qué ponemos? Seno, puedo colocarlo así, seno cuadrado de x cuadrado menos 1. O también, si quieren, lo pueden escribir así. Seno de x cuadrado menos 1 al cuadrado. ¿Ya? Cualquiera de las dos formas está correcta. ¿Ya? Y esto es la regla de la cadena. ¿Ya? Esto es regla de la cadena. ¿Ya? Cuando ya no tengo simplemente la x, sino que tengo más elementos en los exponentes, en mis variables, ¿ya? Y tengo que volver a derivar la otra función, porque al final lo que tenemos acá es como dos funciones, ¿cierto? Por ejemplo, acá tengo una función polinómica que está dentro de una función trigonométrica. Acá tengo una función polinómica también que está dentro de una exponencial, ¿ya? Esa es la regla de la cadena, no es más que eso, ¿ya? ¿Alguna pregunta con este ejercicio, con algo hasta aquí, antes de seguir avanzando con más ejercicios? No, profe. ¿No? Ya. Hagamos otro ejercicio. Ya. ¿Cómo trabajarían esto? Acá usamos la propiedad de la multiplicación. Muy bien, excelente. Ocupamos la regla del producto o de la multiplicación. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer para calcular esta derivada?
Ahí sería la primera parte derivada por la Ya, segunda. ya, súper. ¿Cómo queda esta primera parte derivada? Sabemos que se copia la función, ¿cierto? Como es exponencial, siempre vamos a tener que copiar la función. Pero antes de eso, ¿qué tenemos que poner? En este caso, menos e elevado a menos x. Claro, porque es la derivada del exponente, ¿cierto? Entonces nos quedaría menos, simplemente un menos 1, ¿cierto? Que la derivada de menos x es menos 1, o sea, menos, ¿ya? Y claro, por seno, este se mantiene, ¿cierto? El segundo se mantiene. Ahora viene un más. ¿Qué viene ahora en la regla del producto? El primero sin derivar, Super por. el segundo derivado. Excelente. ¿Y la derivada del seno de x? Sería Coseno de x. coseno de x. Muy bien. Ya, entonces acá podríamos, si queremos factorizar, por Euler a la menos x, nos quedaría menos seno de x por coseno de x. O sea, más, perdón, más coseno de x. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. No, profe. Ya. Em, ya, ¿cómo resolveríamos este? ¿Qué Convertirlo a tendría? potencia. Ya, súper, claro. Lo primero que tenemos que hacer, ¿cierto? Para que nos quede más fácil de trabajar sería escribir coseno de x, todo esto elevado a un b, ¿ya? Entonces, ¿cómo haríamos la derivada de esta función? ¿Qué tendríamos que escribir? Va, yo escribí un medio, un medio. ¿Qué tendríamos que hacer? Medio por el coseno de x elevado a menos un medio. Ya, un medio, lo primero que dijo fue un medio, ¿cierto? Un Sí, medio un por medio. el coseno de x por un medio, ya. Esa es una primera parte, ¿cierto? Un Ujú. medio, muy bien, por coseno de x, todo esto elevado a menos un medio, y ahora multiplicamos por La derivada de la base. la derivada de coseno de x, ¿cierto? Muy bien. ¿Y cuál es la derivada del coseno de x? Menos seno de x. Menos seno de x, excelente. Ya, entonces ordenamos esto y nos quedaría abajo el 2, ¿cierto? Ese 2, como este está negativo, queda abajo, quedaría una raíz,
¿cierto? Quedaría 2 raíz del coseno de x, y arriba nos quedaría el 1, lo vamos a anotar, y el menos seno de x. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿se entiende, se va entendiendo lo que es cómo trabajar la regla de la cadena? Que en realidad es la derivada completa. O sea, ahora vemos toda la derivada. Oh, ¿por qué no cambia? ¿Ah? Ah, ahí está. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ya hacemos un último de la cadena. Entonces los voy a dejar a ustedes para que lo piensen solitos un rato y me digan, me digan cómo lo podríamos hacer. Ya. 2 minutos para que lo piensen. Voy a buscar agua y vuelvo. Profe, no se vaya. Ah, No veo dígame. nada. Sí, justo me Yo está no yendo, veo, dígame. no veo el ejercicio. ¿Qué tenemos que hacer? Si yo veo todavía el ejercicio anterior. ¿En serio? Oh, chucha. A ver, ya voy a salir de acá. A ver, voy a poner dejar de presentar, dejar de compartir, y voy a volver a hacer todo eso de nuevo. Ya, a ver, compartir pantalla, pizarrita. Ahí lo ven, ¿ven el ejercicio? Sí, Profe, sí. Sí, ahí sí, ya, súper. 2 minutos y vengo.
Ya, a ver, voy a ver el chat. Ah, la respuesta. Ya, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Pensaron? ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Uno partido del argumento. Bien, partamos de ahí entonces. La derivada del logaritmo la podemos anotar así como usted dice, 1 partido el argumento. En este caso el argumento sería seno de x cuadrado más 2x, pero arriba ese 1, ¿por qué poníamos este 1? Porque en realidad lo que colocábamos era la derivada del argumento, ¿cierto? Del logaritmo. Entonces lo que tenemos que poner acá arriba, en realidad, sería, voy a anotarlo así, ¿ya? El seno x cuadrado más 2x, la derivada de esto. Voy a poner una comita de derivada. La derivada, ¿ya? La derivada de eso. ¿Cuál es la derivada del seno de x cuadrado más 2x? Podemos hacer abajo. 2x más 2 coseno de x cuadrado más 2x. Excelente. 2x, la derivada del argumento, ¿cierto? 2x más 2 por la función del seno, tal cual como estaba. ¿Sí? ¿Sí o no? Y abajo seguimos con, más coseno acá, perdón. Coseno, ¿sí? Y abajo, seno de x cuadrado más 2x. ¿Alguna pregunta? No, profe. No, ¿no tienen preguntas? ¿Estamos claros? Ya, veamos una última cosita. Ya, bueno, y esto es regla de la cadena. O sea, claro, este es un ejercicio bien completo, ya, porque al final se hacen como 3 reglas de cadena. Se deriva S, se deriva con el seno y el logaritmo. Este no es tan simple, ¿ya? Así que si lo entienden bien, están súper bien para empezar a trabajar en los otros ejercicios de la guía. Ya, y en los propuestos en el PPT que corresponde, que este creo que era la clase 9, si no me equivoco, del PPT. A ver, déjenme revisar. Esta es la clase 8 del PPT, ¿ya? Es la clase 8. Bien. Ya, entonces lo que les quería explicar ahora es la derivada implícita, ¿ya? Así se llama el título, derivada implícita. Ya, y con esto les explico, hacemos un par de ejercicios y terminamos. Implícita, ya que es bastante simple, pero súper útil. Ya, primero vamos a hablar de lo que es una función implícita, ¿ya? ¿Qué es lo que es una función implícita? Hasta ahora hemos trabajado puras funciones así. Por ejemplo, no sé, x cuadrado más 2x menos 8, ¿ya? Y derivábamos eso, ¿cierto? Y esto es lo mismo que tener y igual x cuadrado más 2x menos 8 también, ¿cierto? Estas se llaman funciones explícitas.
explícitas. ¿Ya? Funciones explícitas. ¿Ya? Funciones explícitas. ¿Por qué? Porque está separada claramente la y, que es la variable dependiente, de la x, que es la variable independiente. ¿Ya? Pero cuando nosotros podemos también tener funciones así. Por ejemplo, así. ¿Ya? Y este tipo de funciones son las que uno las conoce como funciones implícitas. ¿Por qué? Porque aquí tengo mezclada la x con la y no las puedo separar. ¿Ya? Y uno dice, ya, bueno, factorizo por y tiro al otro lado, pero siempre me va a quedar una y. ¿Ya? Aquí no es posible dejar la y sola a un lado de la igualdad y todo lo que tiene x y número al otro. Entonces, cuando estamos en presencia de una función así, se llama función implícita. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a derivar esta función implícita? ¿Ya? Bueno, es lo mismo que veníamos haciendo. Ya no hay nada nuevo. Ya no hay nada que los vaya a sorprender porque ya saben derivar. Ya sabiendo arreglar la cadena, ya pueden derivar cualquier cosa. Entonces, ¿cómo vamos a derivar esto? Aquí tenemos un producto, ¿cierto? Y lo vamos a derivar como un producto cualquiera, ¿ya? ¿Qué sería? La derivada de la primera, ¿o no? Que es 1. Y mantengo la segunda. Ahora viene más. Mantengo la primera, x, por la derivada de la segunda. ¿Cuál es la derivada si tenemos que derivar la y igual que la x? ¿Cuál sería la derivada de la y? ¿Uno también? 1 también, muy bien. Pero cada vez que derivemos una y, vamos a agregar el y'. ¿Ya? Entonces, ¿qué hicimos? Regla del producto. La derivada de x es 1, la derivada y la y se mantiene. Más, ¿cierto? El producto más. Mantengo la primera, x, y derivo la segunda. La derivada de y es 1 porque se deriva igual que la x, pero cada vez que derive la y, agrego un y'. ¿Sí? Pasemos al siguiente. ¿Cuál será la derivada del y cuadrado? Dos y Muy bien, va. 2y, ¿y qué le agrego? al prima. El y'. Muy bien. Y x cuadrado, lo derivo como siempre, 2x. Igual, y la derivada de 4, 0. Hasta aquí, en esta primera línea, ¿alguien tiene alguna pregunta o hay algo que no le haga sentido? ¿No? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, bueno, lo voy a escribir ahora multiplicando los unos y todo esto. Nos va a quedar aquí una y más x por y' más 2y menos 2x igual 0, ¿ya? Entonces, bueno, solamente multipliqué los 1, ¿cierto? Ese 1 con ese 1, queda, el otro queda igual. Entonces, ahora me fijo en lo que tiene y'. Estos dos tienen y'. Así que los voy a dejar aquí, en este mismo lado, porque lo que quiero lograr ahora es despejar la y'. ¿Ya? Entonces voy a dejar a un lado lo que tiene y' y voy a dejar al otro lado todo lo demás, que en este caso sería 2x y la y que pasa restando. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. ¿No? Ya, entonces ahora, como tenemos en este lado
solo elementos con y', entonces factorizamos por y' y quedaría x más 2y. Y esto sería 2x menos y, ¿cierto? Se mantiene igual. ¿Ya? Y factorizo, ¿por qué? Porque la idea es dejar la y' sola, así que paso esto al otro lado dividiendo ahora. Entonces queda que y' va a ser 2x menos y, x más 2y. Y ahí está la derivada de esta función implícita. Si se dan cuenta, tenemos y acá también a este lado, pero no pasa nada porque era una función implícita. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿No tienen preguntas? Hagamos otro entonces, el último. ¿Ya? Bueno, y si necesitan hacer otro, hacemos otro más. Tiempo tenemos. ¿Ya? Entonces, a ver, veamos este de acá. Quiero derivar esta función. Ya, a ver. Siempre precaución. Aquí hay un por y aquí hay un por. Ya, entonces, ¿cómo vamos trabajando esto? Regla del producto y después vamos a tener otra regla del producto. Vamos viendo. La derivada de x cuadrado, 2x, mantengo la y, sumo, ¿cierto? Voy a hacer en un paréntesis aquí que estoy haciendo esto, ¿ya? Más, mantengo la primera, x cuadrado por 1, ¿cierto? Y el y'. ¿Sí? Ahí está listo el primer paréntesis. Ahora voy a hacer el segundo, lo voy a hacer color azul. ¿Ya? Aquí. Entonces, ¿qué sería acá? La derivada de la primera, que sería 1, ¿cierto? Por el y cuadrado más, la primera la mantengo y derivo el y cuadrado, que sería 2y, y como derivo la y, recuerdo poner el y'. Todo esto igual va. Todo esto igual a 0. ¿Alguna pregunta con esa primera línea? No, profe. ¿No? No. Ya. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Agrupar los que tienen y'. Exacto, ya. Les doy 2 minutos para que lo hagan.
Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a multiplicar y a despejar la y'. Entonces acá nos quedaría 2xy más x cuadrado y prima más y cuadrado más 2x y prima. Todo esto igualado a 0. Entonces me fijo cuáles tienen y prima, ¿cierto? Que serían esos dos. Así que dejo x cuadrado más 2xy prima igual y paso todo al otro lado. Menos 2xy más, no, menos y cuadrado. Factorizo por y prima, ¿cierto? Quedaría x cuadrado. Quedaría x cuadrado más 2xy igual al menos 2x menos y cuadrado. Despejo el y, o sea, la y' lo dejo solito y copio. Menos 2x menos y cuadrado, lo mismo de arriba, y paso lo otro dividiendo. Y listo. Y acá me faltó una y. Mira. Es xy, xy. Ahí está. Ahí estamos con la derivada implícita. Es eso, la derivada implícita. Ya es cosa de practicar ahora, hacer los ejercicios de la guía, si es que queda claro, si es que no hay preguntas, de la guía y del apunte de la clase 8, ¿ya? No sé si tienen alguna pregunta, algo. No, profe, por mi parte no. Ya, Yo entonces sí, estamos. yo sí. Dígame. El y' queda por convención. Y' no puede quedar en ningún caso. X'. No, porque recuerde que estamos, cuando nosotros derivamos, ¿cierto? Ujú. Fíjense, no, pero acá. Por ejemplo, acá, cuando nosotros derivamos, ¿cierto? En realidad colocamos f'x, pero es lo mismo que el y', ¿no? Ya, entonces reemplaza la función. No es una y cualquiera que haya salido de. Claro, exacto. Ya, Muy sí, bien. sí. Muy bien. Muchas gracias por su pregunta. Muy buena. Sí, exacto. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta? Ya, parece que no, entonces dejo de compartir y dejo de grabar. Bueno, mis